Bien amigos, pues estamos aquí en la nevería La Primavera. Como pueden ver, miren, ahí está la marca. Sí, vamos aquí con la amiga, la señora de aquí de este lugar, la señora Evangelina. ¿Cómo está, señora? ¿Qué dice? Hola, buenas tardes, muy bien. Bien. Gracias por su visita. Gracias. Pues aquí estamos preparando una nieve artesanal del sabor de zarzamora. Aquí se hace en el barril. Hacemos primero el procedimiento, lo que es mezclar la fruta y todos los ingredientes para preparar la nieve. Ya después pues ya se agrega al bote nevero y pues se le agrega ya el hielo y la sal para empezar a darle vuelta y girar el bote para que se vaya congelando lo que es la nieve, lo que es el proceso de la nieve. Pues aquí estamos preparando una deliciosa nieve artesanal de zarzamora. Ese le está girando para que haga el efecto de que se congele. Ah, muy bien. Ya está a ver, el podemos abrir. procedimiento. Miren nada más, amigos. Este viene siendo la de zarzamora, miren. ¿Le falta o ya está bien? ¿Cómo ven? Ya está casi en su punto para sacarla, para pasarla al congelador. Sí, este es el barril de madera, ¿verdad? El barril de madera. Sí. ¿Esos dónde los consiguen o se los traen? ¿Usted lo hace? No. ¿Los consiguen aparte? Se compran en el Estado de México. Ah, muy bien. Porque no donde quiera se consigue el barril. Y pues aquí es muy escaso para conseguir el barril pues ahora sí para elaborar la nieve artesanal. Qué bueno que tienen ese tipo de artefactos que ya quedan pocos, ¿verdad? No, sí. Pues sí, y pocos los que elaboramos las nieves artesanales. Pues aquí se hace la nieve y pues cuando las personas se les ofrece la nieve para, ¿verdad? Primero pues que prueben la nieve y hay personas que nos piden que si les podemos vender por cantidades, se les hace la venta por litros. Ah, muy bien. Nosotros les regalamos el hielo para que ellos hagan en su hielera, la mantengan congelada. Y pues hay personas que llevan hasta 4 o 5 litros de nieve. Hemos transportado a Tampico, a Monterrey. Ah, interesante, y sí. Pues mi hermano que vive en el estado de Sonora, él llevó a Sonora y pues le llegó bien el producto que fue la nieve artesanal. Y pues él la llevó para darla a conocer allá con su familia que tiene allá, porque él vive allá en el estado de Sonora y pues él se fue gustoso porque le llegó la nieve bien al estado de Sonora y fue algo increíble porque es muy lejos. Sí. Y pues a Monterrey he mandado y si llega. Sí. A San Luis. Y hay una señora aquí vecina que va a Tampico y lleva. Ah, muy bien. Y pues es un gusto darles a conocer la nieve artesanal a los vecinos que vienen de paseo y pues ya se les ofrece la nieve, lo que es ahí en el congelador. Pasamos si gusta aquí para que nos muestre los sabores que tiene. Miren, aquí está el congelador. Pues está la de yaca, la de capulín, la de nuez, chocolate, plátano, maracuya. Está la de crema del cielo, guanábana, mango. Está también la de vainilla, la de melón, la de jovito, la de fresa, la de liche, la de limón, la de pistache, galleta. Y en aquel congelador está la de coco y queso. Y pues ahí mantenemos congelada la fruta y pues también la nieve. Pues se hacen muchos sabores para estar preparando. Pues es un gusto de darles a conocer las nieves que hacemos aquí en nuestra nevería. Y pues la gente que ya nos conoce, pues adquiere nuestra nieve artesanal, porque no donde quiera se hace de esa manera. Y pues gracias a las visitantes que hemos tenido, pues es un orgullo darles a probar, porque hay personas que no conocen la fruta y pues piden primero, ¿verdad?, el sabor
y ya ellos eligen cuál les gusta más. Muy bien, ¿en qué dirección estamos? ¿En qué kilómetro de la carretera? En el 325, aquí en la Cruz Blanca, del municipio de Huehuetlán. Aquí nos Adelantito ubican- de Limón, ¿verdad? Sí. Del crucero de Limón, adelantito. Adelantito del crucero de Limón está la Cruz Blanca. Donde está el pues, templo, la iglesia, como referencia. el negocio se ubica a un costado de la iglesia de Santa Cruz y hay un espacio pues muy accesible para el estacionamiento de los carros que se puedan orillar. Y pues es un gusto pues tener visitas. Hemos tenido muchas visitas de muchas personas de toda la República, nos han visitado y pues gracias a ello pues nosotros hemos obtenido ventas. También tenemos un poco de artesanías que aquí se elaboran y pues también las estamos ofreciendo para la venta de los clientes. Pues es un gusto tener quien nos promocione la nieve. Muchas gracias. Aquí nos van a ver, no sé en qué parte, pero nos van a ver y vamos a repetir el lugar. La dirección es pegado al templo de Santa Cruz, adelantito del crucero de Limón. ¿Sí? Sí. El camino que va para las guaguas. Estamos entre el crucero de Limón y el Pan de Canela, ¿verdad? Más o menos. A mediados aquí se encuentra el templo como referencia y pegado al templo están estas deliciosas nieves, la primavera. Sí, así es. Pues muchas gracias por abrir aquí la puerta de su negocio, señora. Y por aquí nos van a ver, van a comentar las gentes y a lo mejor se dejan venir aquí a comprar algo de lo que usted elabora artesanalmente. Pues gracias a los que nos visitan, pues es un grato de recibirlos aquí en nuestro negocio y pues aquí les ofrecemos y les gusta el espacio porque vienen y se sientan a la deliciosa nieve y pues aquí permanecen buen tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Adiós, adiós. Nos vemos pronto. Sí.